En esta clase vamos a ver cómo linealizar sistemas y cómo trabajar con ellos una vez linealizados, y luego vamos a empezar a ver PIDs que hayan sido ya modificados, partiendo por lo que es un PID con anti-windup. Para esto primero vamos a linealizar, vamos a ver linealización por pequeña señal, vamos a presentar un ejemplo, luego vamos a presentar el controlador usando Game Scheduling, el cual vamos a aplicar para sistemas linealizados. Luego vamos a pasar a ver cuáles son las desventajas que tienen en general los controladores PID, y con esto vamos entonces a comenzar a trabajar con PIDs modificados, como es el caso del PID con anti-windup. Y con eso terminamos lo que es cómo ver que sea estable un sistema usando root corbis, y pasamos a el otro gran problema que tenemos, que es linealización de sistemas. Nosotros sabemos que un sistema va a ser lineal cuando cumple con proporcionalidad y con superposición. Y si lo queremos ver en nuestro diagrama de bloques, que directamente podemos multiplicar dos entradas por funciones de transferencia y luego sumarlas y nos da una salida. Entonces, se cumplen todas las ecuaciones matemáticas. Y nos va a dar que nuestro sistema va a ser no lineal cuando tenemos un sistema de la forma x cuadrado, porque el sistema x cuadrado no va a ser directa esta multiplicación. Entonces, ¿qué va a suceder si uno de los bloques de la salida es proporcional al cuadrado de la entrada? Como por ejemplo acá, la ecuación de mi actuador, que vamos a tener otra planta asociada a este actuador, vamos a tener que linealizar el sistema para poder trabajarlo de forma lineal, porque en este curso nosotros solamente estamos estudiando control lineal. Para poder entender de dónde viene y cómo lo linealizamos, acá tenemos el gráfico del actuador en este caso, que es x cuadrado. Lo graficamos, vemos cómo se comporta la entrada versus la salida y nos queda ahí una curva de x cuadrado. Lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a calcularle la pequeña señal alrededor de este punto de equilibrio x sub 0. ¿Por qué queremos hacerlo en este punto? Porque va a ser el rango en el que vamos a estar trabajando en nuestra planta. Entonces, nosotros vamos a linealizar en torno a un punto de operación. Lo que vamos a hacer es encontrar la línea recta en ese punto. Vamos a ver cómo se comporta de forma lineal justo en el rango que nosotros queremos movernos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Tomamos la expansión de Taylor de orden 1. Entonces nosotros sabemos que la salida de x cuadrado, la inversión Taylor, va a ser x por la derivada en x, evaluada en x sub 0, más n, donde n es el punto de corte de la recta que estamos encontrando. Ahora, en la práctica, nosotros vamos a trabajar en un rango, de diferencias. Entonces lo que vamos a hacer, si se fijan aquí yo tengo dos ecuaciones, para un punto y para otro. Entonces voy a calcularlo para los dos puntos que van a estar muy cercanos, son básicamente el mismo, piensen en un delta mínimo de diferencia, y voy a calcular cuánto es la linealización en torno a estos puntos. Como nos interesa solamente ahí, vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Con esto vamos a eliminar el punto de corte y nos va a quedar que nuestro sistema linealizado es delta b de la variable por el delta del x por la derivada de b en x evaluada en x sub 0. Porque esto básicamente nos está interesando solamente la pendiente de la recta lineal y no los puntos de corte. Entonces, si pasamos de nuevo a nuestro caso, en forma resumida, lo que quiere decir todo esto, que vamos a tener un sistema no lineal, ahí tenemos la planta con nuestro actuador no lineal. Esto mismo se puede aplicar obviamente si fuese la planta no lineal o el sensor fuese no lineal, etc. Y utilizando pequeña señal, es decir, pequeñas variaciones en torno a un punto de equilibrio, voy a tener que mi nuevo actuador va a estar dado por dv a dx evaluado en x sub 0. Y voy a estar entregándole delta x en vez de x. Voy a estar controlando delta y voy a estar controlando las variaciones de la entrada en vez de la entrada. Si queremos ver esto de forma numérica para poder entender cómo se está comportando, se nos da una planta que aquí, si se fijan, tiene una ganancia de 36 por s más 6, s más 3, s más 2. Tenemos nuestro mismo actuador que va a ser 10x cuadrado
y estamos controlando una señal I, enlazo cerrado. Acá tenemos todo nuestro sistema y tenemos que encontrar cuánto es nuestro controlador. Lo que nosotros vamos a hacer en este caso entonces es sintonizar nuestro controlador en torno al punto discretizado, en vez de sintonizar nuestro controlador en torno a un sistema no lineal, porque el sistema no lineal no se lo podemos agregar a nuestro LGR. Y antes de seguir, les recuerdo que la función de transferencia en nuestro sistema completo va a ser la función transferencia a la planta, GP, por la función de transferencia de nuestro actuador por el controlador sobre 1 más los mismos componentes, GP por GActuador por C. Ahora, se nos dice desde ya que el controlador que vamos a utilizar es un PI que está dado por la forma de nuestra ganancia S más 2, S. Por lo tanto, empezamos a graficar cuáles son los polos y ceros de todo este sistema. El actuador nos está entregando solamente una ganancia, por lo tanto no nos va a agregar ni polos ni ceros. Entonces gráfico S menos 3, en menos 3, S en menos 6, S en el origen. Ahora, si se fijan, no hay ningún S en menos 2. Aquí les dejo propuesto que alguno de ustedes me diga por qué no hay un S en menos 2. Una vez de que encontramos cuánto es el LGR de nuestro sistema, nos queda ver cuánto va a ser la ganancia que queremos tener, definir la ganancia del controlador. Y esta ganancia es la que va a depender del valor del actuador y el punto en el que lo linealizamos. Por lo tanto, tenemos que recordar cuánto es la función del sistema completo. Entonces ahí seguimos. Como nosotros sabemos que la función característica del sistema completo es 1 más GP por GActuador por C, la ganancia total del sistema va a estar dada por la ganancia del controlador, la ganancia de la planta y la ganancia del actuador. Y nosotros vamos a linealizar nuestro actuador, por ejemplo, en torno a x0 igual 5. Despejo en la ecuación, como era 2x cuadrado, al despejar esto me queda 2 por 10, x sub 0, me queda 20x0, y reemplazo el 5, me va a quedar que el punto de operación tiene una ganancia igual a 100. Por lo tanto, si yo quiero que mi sistema, y lo puedo ver a través de mi LGR, tenga una ganancia total de 0,45, porque esto lo logro obtener con un amortiguamiento de 0,7. Esto ya ustedes deberían saberlo, empiezan a jugar con su lugar geométrico con la raíz y ven cuánto es la ganancia que se tiene para cada amortiguación. Ahora, yo tengo cuánto es la ganancia del sistema completo, tengo cuánto es la ganancia entregada por el actuador, tengo la ganancia de la planta, que era 36, y por lo tanto solamente me queda despejar cuánto es la ganancia que tiene que tener mi controlador para que la ganancia total del sistema sea 0,45. Aquí yo despejo y llego a que Kc es 0,45 sobre 100 por 36. Me faltó poner el número final, pero se los dejo propuesto a ustedes para que cada uno reemplace. Siguiendo entonces, nos encontramos con que tenemos acá nuestro sistema, finalizamos en torno a este punto. Y encontramos que era una recta con cierta pendiente y con eso logramos encontrar cuánto es la ganancia final del sistema. En este caso nos está dando que en ese punto valía 100. Ahora, si nosotros en vez de trabajar en 60 o en 50 o en 5, que era lo que les decía antes, lo hacemos en 70, si se fijan, obviamente la pendiente es levemente distinta. No va a ser igual. Y esto va a pasar muchas veces en la práctica porque nosotros no vamos a querer sintonizar un controlador para que trabaje exactamente solo en 60, sino que vamos a querer que trabaje entre 60 y 70, o entre 5 y 10, o etc. Distintos rangos, porque si no, no tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Si nosotros vemos que el cambio entre un punto y otro, obviamente no son iguales, pero es leve, podemos decir, el cambio es leve, voy a elegir el punto intermedio y voy a sintonizar al controlador para que trabaje en el punto intermedio entre el rango. Entonces, para este mismo caso, en vez de despejar para 100, yo voy a ver que si quiero que x0 esté entre 5 y 10, la derivada va a estar entre 100 y 200, y entonces voy a elegir
Perfecto, voy a reemplazar en 150. Así me quedo en el valor medio. ¿Cómo va a afectar esto a todo mi sistema? Cuando estoy sintonizando mi punto original, yo tenía un amortiguamiento de 0,7 y que la frecuencia natural del sistema en lazo cerrado es 1,57. Y esto yo lo sintonicé para el punto intermedio entre 5 y 10. Ahora, ¿qué pasa si yo reemplazo con el controlador que obtuve, la ganancia que obtuve, cómo se está comportando en 5 y cómo se está comportando en 10? Entonces, cuando me muevo del punto intermedio, que vendría 107,5, voy a obtener que la ganancia total del sistema, tengo que despejar, si se fijan, tomo la ganancia que quiero, la ganancia que voy a tener en el controlador, en el actuador, y la ganancia para la que lo sintonicé, y me queda que la ganancia total del sistema ahora va a ser 0,30 en vez de 0,45. Y además evalúo los polos, esto lo puedo ver a través de mi LGR, ustedes ya deberían saber cómo, y me va a quedar que ya no tengo un amortiguamiento de 0,7, sino que tengo un amortiguamiento de 0,97. Y mi frecuencia natural ya no es de 1,57, sino que es de 1,29. En cambio, si me muevo hasta x sub 0 igual 10, me queda que la ganancia total del sistema ahora es 0,6, el amortiguamiento total es 0,62 y la frecuencia es 1,75. Si bien, ¿qué podemos ver de aquí? Uno, obviamente, los polos en lazos cerrados se están moviendo cuando yo estoy cambiando mi punto de linealización, porque ya no es exactamente el mismo sistema. Pero en este caso nuestras variaciones se consideran pequeñas, ya que el comportamiento sigue siendo más o menos amortiguado y tiene una velocidad relativamente similar. Si le calculáramos los tiempos de estabilización, deberían ser bastante parecidos. Pero va a haber casos que, por ejemplo, si yo hubiese elegido el punto intermedio entre 0 y 20, el cambio sería drástico de un punto a otro. Por lo tanto, dejaría de ser válido. ¿A qué me lleva esto? Aquí yo tengo que tener mucho ojo cuando tengo un sistema no lineal en cómo decido cuál es el punto que voy a tener de operación. Porque podemos tener que el sistema, si la linealidad no se encuentra acotada, yo puedo tener infinitos valores que se pueden tomar de x sub 0 y los polos en lazo cerrado se van a ir moviendo. Hasta que va a llegar a un punto en el que hasta que vamos a llegar a un punto en el que pasamos al plano derecho y nuestro sistema se vuelve inestable. Por eso hay que tener mucho cuidado y lo que se recomienda cuando queremos hacer que una planta trabaje en distintos puntos de operación es sintonizar para los distintos puntos de operación. Y esto de sintonizar para distintos puntos de operación es lo que se conoce como gain scheduling. Entonces, yo voy a tener un controlador que opere de 0 a 10, otro que opere de 10 a 20, otro de 20 a 30 y así hasta el infinito. Acá volvemos a nuestro lazo de control. Si se fijan, lo que hice fue agregarle un selector de ganancia, porque no estoy cambiando la posición del 0 del controlador, estoy solamente cambiando el valor de la ganancia del controlador. El resto se mantiene, tengo mi planta, tengo mi actuador, tengo mi controlador, pero le voy a ir cambiando la ganancia según el punto de operación del sistema. Por lo tanto, ¿en qué va a consistir esto? Es, cuando tengo un sistema no lineal, voy a sintonizar de acuerdo al rango de operación. Empezando, una de las primeras desventajas que nos podemos encontrar es que a veces la sobreoscilación máxima de la salida IDS va a ser mayor de lo que yo quiero. Por mucho que lo diseñe una y otra vez, no se va a lograr que tenga una sobreoscilación baja. ¿Por qué va a ser esto? Porque el cero del controlador va a estar muy cerca de los polos y esto va a crear interacciones altas. La segunda gran desventaja es que muchas veces nosotros vamos a tener que nuestro UDS va a estar limitado. ¿Por qué? Porque en un sistema real, UDS va a representar, por ejemplo, una llave de agua o una diferencia de voltaje. Y nosotros vamos a tener que nuestro voltaje máximo va a poder ser 220. Nuestra llave va a tener que ser solamente positivo porque no podemos entregarle agua negativa. Aunque haya excepciones que se dan ahora como que el precio del petróleo sea negativo.
Pero en general se va a dar que en el U nosotros vamos a tener ciertos límites y vamos a tener que incluirlo en nuestro controlador. Porque podría ser que cuando nosotros hagamos este diseño y lo hagamos correr, nos vaya a dar que, si bien la salida está correcta, no estamos cumpliendo los parámetros reales que tenemos que poder darle a la planta. Por eso es que les he estado recomendando, cuando ustedes simulen, si quieren ver la salida de la planta, obviamente tienen que mirarla, pero no se queden solamente con la salida de su sistema, sino que también observen todos los otros puntos intermedios. La salida está igual a la referencia, ¿cuánto es el error? ¿Cuánto es la variable que está siendo manipulada? ¿Y cómo está afectando esto al controlador? ¿Está cumpliendo rangos reales? Para ver eso, acá tenemos un ejemplo. Tenemos una planta de primer orden que es 10 sobre S más 10 y se sintonizó con un controlador de frecuencia natural 300, amortiguamiento 0,7 y se encontró este valor. Es un controlador PI, ustedes lo pueden sintonizar por ustedes mismos y verificar que efectivamente estos son los valores. Y este sistema tiene como requisito que va a estar entre menos 10 y 10 U. U no es capaz físicamente de entregar un valor que sea mayor o menor que 10. Entonces, si empezamos a ver la operación, aquí yo hice aparecer el gráfico de la salida. En azul tenemos la salida IDS y en rojo estoy mostrando cuánto es la referencia. Como es un controlador PI, efectivamente estamos alcanzando la referencia. Ahora queremos ver cómo se comportan las otras variables. Cuando vemos U, si se fijan al tiro, tenemos un pic de 200. En el error obviamente también tenemos un pic. Acá este pic de 200 estamos rompiendo el requisito de que sea máximo 10. Por lo tanto tenemos que este tipo de controlador no está funcionando. Si yo quiero que mi controlador opere a una velocidad, a una frecuencia natural de 300 radianes por segundo y un amortiguamiento de 0,7, no se va a cumplir que la variable que está siendo entregada esté dentro de un rango de operación real o aceptable. ¿Cuál va a ser el problema? ¿Por qué no queremos que nuestros rangos suban o se salgan de ciertos valores? Puede ser por una cosa súper lógica como está limitada físicamente. No podemos entregarle un valor negativo si es que fuese agua. Tendríamos que quitarle agua. O la corriente no puede ser más alta que cierto valor. Este es un requisito muy común porque si la corriente es más alta, ¿qué es lo que pasa? Se quema el circuito. Lo mismo estaría pasando con el voltaje. La mayoría de los sistemas tienen un voltaje máximo y va a ser imposible que nosotros le entreguemos uno mayor. La corriente puede ser positiva en algunos casos. Si decimos que es negativa, quiere decir que la estamos entregando en sentido contrario. La velocidad en general, todos los equipos van a tener una velocidad máxima y va a ser imposible que llegue a una velocidad mayor. Por todas estas razones, nosotros tenemos que agregar limitadores y fijarnos que se están cumpliendo estas cosas. Por eso, en este caso no nos estaría funcionando un PI de forma directa. ¿Cuáles son las alternativas? Bueno, podemos usar compensación por cancelación PI con anti-wind-up, por lo que vamos a empezar. Compensación tipo IP y PI con compensación en enlace de realimentación. Estos dos últimos los vamos a dejar para la próxima clase. Partiendo por el limitador y el anti-wind-up, que vienen de la mano básicamente, empezamos. Entonces, lo primero que tenemos es que agrego un limitador a mi sistema. Entonces, acá, mi sistema original, le agrego físicamente un limitador que dice U no puede ser mayor o menor que este rango. Cuando lo quieran implementar en MATLAB, existe el bloque que limita la salida y si lo hacen por código, simplemente dicen que ponen un if y dicen si el valor es mayor que tanto, se queda en el último valor. Entonces, cuando nosotros estamos aplicando el limitador, la salida de este sistema cambia. Ya no es lo que teníamos antes. Ahora tenemos que efectivamente la salida está acá en azul. Se encuentra limitado. De hecho, la diferencia es tan grande entre lo que teníamos antes y después que no alcanzamos a verlo. Lo que yo estoy mostrando en rojo vendría siendo la curva en justo la salida del PI, PID, y lo que estoy mostrando en azul es la salida limitada para cumplir con un requisito.
Y acá tenemos cómo la salida de mi sistema ya está cambiando y no es lo mismo que teníamos antes. ¿Por qué? Porque no está funcionando como debería ser diseñado. Entonces, si solamente le estamos agregando un limitador al sistema, estamos haciendo que la respuesta sea mucho más lenta. Y también estamos cambiando la sobreoscilación máxima. Si volvemos atrás para comparar, cuando yo no estoy limitando, si se fijan, tengo una sobreoscilación máxima de 6. Y estoy llegando a la estabilidad en 0, digamos 0,02. En cambio, cuando yo limite mi sistema porque no puedo entregarle más, estoy en una sobresolución máxima de 8 y la estabilidad se está alcanzando sobre 0,3 segundos. 0,2, me faltó ver la diferencia. Sobre los 0,2 segundos. ¿Por qué es esto? Porque el controlador ya no está funcionando de forma óptima como fue diseñado. Acá en este diagrama tenemos cómo sería la implementación en MATLAB, que también se las voy a subir a ustedes para que vayan comparando. Si se fijan, tengo mi planta, tengo mi controlador y acá tengo el limitador, que es el componente que le estoy agregando. Si yo quiero modificar esto y hacer que funcione, que no se retrase tanto al agregar un limitador, tengo que estudiar cómo es el comportamiento de un controlador PID en sí. Entonces, para eso yo aquí tengo la ecuación que hemos visto varias veces. Tenemos un Kp por el error y la parte Ki por la parte integral. Nosotros sabemos que la integral es una suma de infinitos tiempos. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que la parte integral de este sistema va a estar sumando siempre un valor que va a llegar a ser muy alto. Si yo no quiero que la sobreoscilación del U sea tan alta como lo estoy obteniendo, lo que se hace en la práctica es desactivar esta suma al inicio, de tal forma que no sume un error gigante. Acá está el mismo diagrama anterior que está intervenido, donde lo que se hace entonces es agregar este componente, que es un componente lógico que le dice si el valor de la salida que estás dando, acá está, si está dentro del rango de operación, si es menor al máximo o mayor al mínimo, se está multiplicando por 1, porque es una secuencia lógica. También lo podrían escribir al revés. Y si se encuentra fuera, acá va a estar multiplicando todo el componente integrador por 0. Por lo tanto, va a estar solamente actuando como un Kp, mientras no esté cumpliendo los valores de los límites. Es súper sencillo de implementar, pero con lo que hay que tener ojo es que tienen que escribir su controlador PI separado en los distintos componentes. Porque si ustedes lo llegan y lo ponen solamente como una función de transferencia, no pueden hacer esta intervención. Por eso es que yo les sugería anteriormente que no se acostumbren a poner la función de transferencia del PI, sino que usen Kp se va sumando y Kp por Ki les da la segunda parte. ¿Cómo se va a comportar la salida de esto? Volvemos a tener nuestro sistema acá. Tenemos el controlador, tenemos acá el límite. Acá internamente en el PI tenemos que estar alimentando y desactivando la parte integradora. Y acá tenemos la planta. Y ahora lo que vamos a hacer es ver los distintos componentes que hemos estado analizando. Esta figura que tenemos acá nos está mostrando cómo sería la salida U si no estuviese el limitador. Acá teníamos cómo se estaba comportando la salida U cuando teníamos el limitador activado en azul. Ahí estábamos cumpliendo el límite, pero el sistema se volvía mucho más lento. Y acá tenemos cómo se comporta si es que le agregamos el anti-wind up. Entonces lo que estamos haciendo en este caso es agregar primero el anti-wind up en esta parte y después el rojo está en este punto y el azul está mirando a la salida. De tal forma que en vez de demorarme de 0,1 hasta 0,3, estoy llegando a la estabilidad entre 0,1 y 0,16 más o menos. Si bien es más lento que el PID diseñado a su inicio, es mucho más rápido que la versión solamente con un limitador. Además de eso, tenemos que la sobreoscilación máxima que estamos obteniendo, en el caso antes del limitador, bajó drásticamente desde 1400 aproximadamente hasta 200. Este 200 obviamente todavía no está dentro del rango que yo quiero, pero ya mejoró bastante. Y
lo estoy limitando y la limitación ya es menos drástica. Y lo otro que teníamos es que, claro, tenemos un menor tiempo de estabilidad. Si queremos ver cómo se está comportando el error de este mismo sistema, primero teníamos el caso de un PI normal. Ahí tenemos cómo está comportándose el error solamente con el limitador. Y acá tenemos el error con el anti-windup. Los resultados son análogos al caso anterior. Tenemos que la estabilidad se está obteniendo mucho más rápido. Y si queremos ver cuánto es la salida del sistema, ahí partimos con el caso normal. Se está encontrando el valor de referencia. Este es el caso con el limitador. También se está llegando a la referencia porque tiene la parte integradora, así que eventualmente se alcanza, pero es bastante lento. Y esta es la solución con el caso con anti-windup. Si se fijan, eliminé completamente la sobreoscilación. En ese sentido mejoró con respecto al normal. Es más rápido que tener solamente un limitador, pero es un poco más lento que tener el PI normal, porque es básicamente porque ya no estamos entregando tanta corriente o tanto voltaje o tanta variable U como el sistema deseaba. Pues lo importante es que logramos eliminar totalmente la sobreoscilación y disminuimos el tiempo de estabilidad. En esta figura ya tenemos todos los casos que hemos visto, solamente a modo de comparación. En la primera tenemos la salida, la señal que está entrando a la planta, antes y después del limitador, y el error, cómo va cambiando.